SER Podcast. Entonces, Olona se empadronó en una casa en la que no vive ni ha vivido, en la que el dueño nos confirmó que ella no ha vivido. Definición de empadronamiento fraudulento. Y ahora, cuando, oh sorpresa, dice el ayuntamiento, es un empadronamiento fraudulento, ¿la culpa quién la tiene? La izquierda tiene la culpa. Esta es la tesis de Vox hoy. Ahora se la vamos a contar. Y luego está Juanma Moreno, que posiblemente no haya persona con más ganas en su foro interno de que Olona quede fuera de esta carrera y no tener que negociar con ella una vicepresidencia. Pero hoy Moreno no podía decir otra cosa en público. Que por una cuestión administrativa, a mí no me gustaría que por una cuestión administrativa se dejara fuera de la liza, fuera de la competición a una candidata de un partido determinada. A mí no me gustaría. A mí no me gustaría por una cuestión administrativa. Lo ha dicho Moreno esta tarde en el Congreso del PP de Madrid, en el que Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida presidenta regional del partido esta noche con el 99% de los votos. Con mensajes sobre el pasado. No creo en un sectario general, es decir, el secretario general que arrastre por miedo, sino el que une por convencimiento. Y mensajes sobre el futuro en general o sobre su futuro. ¿Qué ganas de hacer política y qué ganas de ganar? Porque somos el Partido Popular de Madrid y por eso decimos con fuerzas que ganas de España. Y una muestra de cómo Ayuso interpreta que puede ir ya con todo, que las críticas la refuerzan en lugar de erosionarla, acaba de nombrar vicesecretaria de organización del PP de Madrid a una imputada en una pieza separada de la trama púnica. Noche de viernes y en la mesa del análisis de Hora 25, Isabel Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Manuel de Prada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aymar. Y Ángel Munarriz, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? El día en 2 minutos, Isabel Villar. En Madrid empezamos. La comunidad ha cerrado la sauna donde se originó el principal brote de viruela del mono en la región, aunque los casos se esparcen ya por toda España y sospechosos en 7 comunidades. Los positivos son 39. Carolina Darias, ministra de Sanidad. La evolución de las personas es leve y por tanto no ha sido necesario ningún tratamiento, digamos, específico o ad hoc. España es ahora mismo el país occidental con más casos confirmados de esta infección. En Valencia, en Burjasot, la Fiscalía de Menores ha recurrido la decisión del juez de dejar en libertad vigilada a los 5 menores detenidos por violar supuestamente a 2 niñas de 12 años. El Ministerio Público insiste en pedir que ingresen en centros de menores. Anoche, cuando los 5 salieron de los juzgados, los recibieron así, entre aplausos y vítores. De la guerra acaba de anunciar Rusia que los últimos soldados que permanecían dentro de la fábrica de Azovstal, el principal símbolo de la resistencia ucraniana en la ciudad, todos se han rendido. Según el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, son más de 500 hombres y con su rendición dan por controlada, liberada, dicen ellos, tanto la zona de la acería como la ciudad de Mariupol. Esto en el plano militar. En el energético, Rusia cortará el gas a Finlandia mañana, alegando que no paga el gas en rublos. El anuncio se produce 2 días después de que los embajadores de Finlandia y Suecia ante la OTAN entregaran la solicitud de ingreso en la alianza, un ingreso al que se opone Turquía. Ha anunciado hoy el presidente Erdogan que mañana hablará con el secretario general de la alianza y con representantes también de Finlandia. Y terminamos de vuelta en España porque el emérito ha tenido hoy su primer acto público en nuestro país en 2 años, concretamente en San Xenxo. ¿Qué tal ha sido la regata? Muy buena. ¿Ha disfrutado en el mar? Un tiempo estupendo y fantástico. Es lo único que ha contestado esta tarde a los periodistas que le esperaban a su vuelta de la regata. Ni una palabra sobre las explicaciones a los españoles que le sigue pidiendo, por ejemplo, el gobierno. Juan Carlos I pasará en Galicia el fin de semana y el lunes irá a Madrid a reunirse con Felipe VI. Será un encuentro privado. Quiero que nos vayamos a Andalucía, porque la posibilidad de que Macarena Olona quede fuera de las elecciones por fraude en su empadronamiento ha puesto hoy patas arriba a la campaña. Hay una pregunta que es la que se está haciendo todo el mundo hasta ahora, y es si el Ayuntamiento de Salobreña va hasta el final y efectivamente le anula a Olona ese empadronamiento, un empadronamiento a todas luces irregular, porque ella nunca ha vivido en esa casa en la que está empadronada. Si el Ayuntamiento completa el expediente que le ha abierto y le termina anulando el empadronamiento, Olona podrá o no podrá ser candidata de Vox en las elecciones andaluzas del 19 de junio. La normativa dice claramente que para ser candidato en las autonómicas hay que estar empadronado en esa comunidad, en Andalucía. Pero hay otra pregunta que es todavía anterior a esa. ¿Hay tiempo para que la decisión del ayuntamiento afecte de alguna manera la candidatura de Olona?
De momento ella tiene 15 días ahora para demostrar que realmente vive en Salobreña, cosa bastante difícil de demostrar en su caso. El dueño de la casa, lo recuerdan ustedes, nos dijo aquí en la SER que allí Olona no vive. Esto nos lo dijo el dueño de la casa en la que Olona se empadronó, que es el presidente de Vox en Granada. Obviamente la policía tampoco ha podido acreditar que Olona viva en esa casa, porque no vive en esa casa, y por eso hoy el ayuntamiento ha puesto en marcha un proceso para darle de baja en el padrón, pero ella tiene ahora estas 2 semanas para alegar. Será Andalucía, José Manuel Rebolo. El Ayuntamiento de Salobreña ha abierto el proceso de baja por inscripción indebida y la candidata de Vox tiene 15 días para presentar cuantos documentos justifiquen que verdaderamente vivía en esta vivienda de la costa granadina y que pertenece al presidente de Vox en Granada y concejal en esta ciudad, Manuel Martín Montero. Fueron sus palabras, negando que Olona viviese en esta dirección, las que abrieron de oficio el procedimiento en el Ayuntamiento. La policía local ha comprobado que Olona no vive allí y eso ha dado apertura al plazo de alegaciones de lo que la candidata cree que es una maniobra del Partido Popular y el PSOE. El bulo sobre mi empadronamiento, supuestamente fraudulento en Salobreña, es sin lugar a duda obra de este binomio Partido Popular, Partido Socialista. Esas son las palabras de Olona. Vox directamente acusa a la alcaldesa socialista de Salobreña de maniobrar para eliminar del tablero a su candidata. Y han optado como vía política, como salida política a esta situación, el adoptar un papel de víctima que según sus análisis les podría incluso hasta beneficiar. Carolina Gómez. Lejos de lamentarse, los de Abascal entienden que la victimización de Olona, que ya empiezan a explotar, funcionará como revulsivo para su campaña. Iván Espinosa, en Televisión Española. Contamos con todo tipo de trampas, contamos con todo tipo de manipulaciones. Va a dar igual. Macarena Olona o el candidato que sea, Vox va a sacar un resultado óptimo. Esto nos lanza al estrellato, ironizan en Vox. Parece la conjura de los necios para que ganemos las elecciones, asegura una fuente de la dirección. La izquierda ve un fraude electoral y la ministra de Justicia, Pilar Llop, advierte de la gravedad de esa presunta irregularidad. Los procesos electorales, las elecciones, son algo básico para la democracia de nuestro país. No se deben de ninguna manera retorcer las normas. Desde el Congreso de Madrid, Moreno Bonilla afirma: me gustaría competir con Olona, pero las normas están para cumplirlas. A mí no me gustaría que por una cuestión administrativa se dejara fuera de la liza, fuera de la competición, a una candidata de un partido determinada. A mí no me gustaría. Es verdad que hay que conocerse también la administración. La decisión la tiene que tomar la Junta Electoral Provincial y, si hay recursos, la autonómica primero y después la Junta Electoral Central. Agustín Ruiz Robledo, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Catedrático, vamos por partes. Lo primero, el empadronamiento, el origen de todo el asunto. ¿El empadronamiento de Olona es irregular, indiscutiblemente irregular, o se puede llegar a justificar de alguna manera? Bueno, por lo que sabemos es claramente irregular, porque usted mismo ha recordado que el propietario dice que no vive ahí. Me han mandado hoy unas declaraciones en las que, por cierto, la señora Olona alude a una entrevista que me hicieron en ABC, y ella lo que dice es que pasa allí unas temporadas en Salobreña. Luego, si no es el municipio en el que vive más días al año, pues es una inscripción. Técnicamente se llama una inscripción indebida, y por tanto lo que decimos en derecho que es un fraude de ley. Ella tiene la obligación, según la ley de base del régimen local, de inscribirse en el censo del municipio en que resida más tiempo al año. Por lo que sabemos, parece que en Madrid, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso administrativo para que el ayuntamiento anule el empadronamiento, si es que termina anulándolo? Bueno, depende mucho de la actitud de la señora Olona, porque si contesta en esos 15 días, no es lo mismo que lo haga mañana que espere al último día. Y no es lo mismo que conteste que no conteste, porque si no contesta, entonces hay que esperar que haya un informe de un consejo de empadronamiento que forma el ministerio y representantes de los ayuntamientos, que tardará lo suyo, como mínimo 1 mes o 2 meses. Es decir, desde el punto de vista electoral, de lo que es la legislación electoral, me extrañaría mucho que cualquiera de los recursos que se han interpuesto triunfe, porque ella tiene una inscripción en el censo, que cuando se publicó el 1 de febrero del 2022 ella está inscrita legalmente en el censo. Entonces, hasta que esa inscripción no se declare ilegal, pues
se le va mucho tiempo, porque incluso si el ayuntamiento anula la inscripción no tendrá efectos retroactivos. Haría falta abrir otro expediente para declarar que la inscripción de noviembre fue falsa. Vamos a echar un año, ¿no? Así que, a su entender, este proceso no afectará a la candidatura de Olona. Desde el punto de vista jurídico, no. Desde el punto de vista moral y electoral, pues es posible. Yo, por ejemplo, me ha sorprendido mucho el corte que acabo de oír ahora diciendo al presidente de la Junta que es una cuestión administrativa. No es una cuestión administrativa, es una cuestión de respeto del Estado de Derecho. Es que nuestra ley electoral de Andalucía dice claramente en su artículo 4 que hará falta tener la condición política de andaluz. Y según nuestro Estatuto de Autonomía, se tiene la condición política de andaluz cuando se vive en uno de los 780 municipios de Andalucía. Entonces, que el presidente de la Junta diga que no tiene importancia cumplir una ley, a mí francamente, no digo atónito porque uno ya no se sorprende de lo que digan los políticos, pero sí que me parece extraño, ¿no? ¿Le sorprende que no saltara ninguna alarma en el Ayuntamiento de Salobreña cuando Olona se empadronó allí? Quiero decir, muchísimo. No es un municipio demasiado grande. No somos personas conocidas, pero que Olona se inscribiera en noviembre allí y que el Ayuntamiento Socialista no hiciera unas mínimas de las comprobaciones, que además tiene su obligación, según establece un reglamento de población que desarrolla la Ley de Base de Régimen Local, y según establece una instrucción del Instituto Nacional de Estadística, pues es un poco raro, ¿no? Tampoco que ese nombre tan relevante de la política española se inscribiera y no saltara ningún tipo de alarma del ayuntamiento, pues en mi opinión no habla muy bien del ayuntamiento, ¿no? Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, gracias, buenas noches. Un placer, Aymar. Isabel Morillo, tu análisis de situación. Bueno, yo creo que, no voy a añadir nada a lo que ha dicho el catedrático Ruiz Robledo, porque posiblemente sepa mejor que nadie sobre todo este enredo legal, ¿no? Es verdad que el informe del Ayuntamiento de Salobreña y la decisión de la alcaldesa de dar de baja la inscripción de Olona en el padrón, cuando comprueban por las declaraciones que el presidente de Granada de Vox y propietario de la vivienda hace a la SER, que él mismo declara que no es su residencia habitual y que ella no vive allí, pues yo creo que el ayuntamiento estaba obligado a abrir ese expediente, la alcaldesa firma una providencia, se manda a la policía local, comprueban que allí no vive y efectivamente hoy nos comunican que se le da de baja, tiene un plazo de 15 días. Los plazos administrativos son mucho más largos que los plazos electorales. Olona va a jugar con esto y va a agitar la campaña de victimización, de persecución y de me persiguen porque me tienen miedo. Y en ese sentido la campaña de Olona es muy parecida a la que Ayuso hizo en las últimas autonómicas, y a Ayuso desde luego le funcionó bastante bien. Pero ante eso también cabe preguntarse qué hace un ayuntamiento que tiene indicios de una irregularidad en el padrón municipal. ¿Mira para otro lado? Yo creo que el ayuntamiento, sinceramente, ha hecho lo que tenía que hacer. Cuando no lo hizo fue cuando esta señora fue en noviembre a escribirse, no fue ella, fue el presidente del partido, declaró que ella vivía allí y nadie hizo ningún tipo de comprobación. Ahí es cuando deberían de haber actuado. Esto va a tener enredada toda la campaña. Es muy importante, todos los expertos lo dicen, ver cómo actúa Macarena Olona y cómo actúa Vox, porque más allá de mandarnos vídeos lacrimógenos, ellos no aceptan ninguna pregunta, no aclaran, no despejan ninguna sombra, no aclaran ninguna duda. Vamos a ver los pasos que da. Tiene un plazo de 15 días, pero eso es un plazo administrativo. El lunes la Junta Electoral de Granada tiene que proclamar las candidaturas. Si ella estuviera absolutamente convencida de que su padrón es legal, ella ya hoy mismo hubiera mandado sus alegaciones al Ayuntamiento de Salobreña. Hasta donde sabemos no ha movido ni un solo papel, ¿no? Y bueno, no sé si esto que decía Ruiz Robledo, de que desde el punto de vista moral y ético pues todo es muy reprobable, yo creo que eso es evidente. Lo que pasa es que yo no sé si al electorado de Vox eso le pesa o no, porque sinceramente es un discurso populista que al final ellos con todo esto lo que hacen es enardecer a los suyos, ¿no? Munarriz. Claro, es que precisamente lo que diceis, al electorado de Vox le pesa o no. Yo creo que efectivamente al electorado de Vox no, pero es que se suponía
que Olona venía a ampliar el electorado de Vox y venía haciéndolo con sus propios recursos, su propio discurso, su propia personalidad, a hacer que la campaña girase en torno a ella y a llegar a más gente. Y de repente su campaña está alrededor de un asunto que, por mucho que ahora Vox defienda que les viene bien porque les permite agitar la bandera de la victimización, no deja de ser un asunto que te sitúa a Olona ante la pregunta de, bueno, ¿qué grado de compromiso tiene esta mujer con Andalucía? Es decir, esta mujer se ha saltado una ley para presentarse a las elecciones andaluzas. Realmente ha explotado al máximo todos los rasgos folclóricos de lo andaluz para presentarse rápidamente en una especie de caracterización express como lo más andaluz que haya habido nunca sobre la faz de la tierra, pero de repente resulta que no vive en Andalucía y tiene un expediente administrativo abierto que va a pender sobre su cabeza durante la campaña electoral para ver si realmente vivía o no donde decía que vivía. Yo creo que difícilmente eso al final puede ser algo que lleve bien a una campaña electoral. Ella va, por supuesto, y va a saber hacerlo, porque otra cosa que decía Isa, la comparación con Ayuso, es que yo creo que se parecen mucho. Jamás un paso atrás, jamás reconocer un error, salir siempre a la ofensiva. Yo nunca he tenido la culpa de nada, tú a mí no me conoces, aquí estoy yo. Por supuesto que ella tiene personalidad para lidiar con esta campaña. Esto no va a hundir a Vox, ni mucho menos. Ellos van a hacer una buena campaña y probablemente van a tener un buen resultado. Pero esto son malas noticias para Vox y para su campaña y su candidata. De Prada. Yo no creo que sean malas noticias. Me explicaré. Es evidente que es una irregularidad, o como ha dicho el catedrático Ruiz Robledo, un fraude de ley, que es el término específico para designar este tipo de, ¿cómo le llamaríamos?, de intentos de soslayar la ley mediante argucias diversas, ¿no? Sin embargo, hay que decir que es una irregularidad habitualmente empleada en los sistemas partitocráticos. Yo el otro día alegué aquí el caso casi caricaturesco del general del Estado Mayor que se pasó a Podemos, José Julio Rodríguez. Pero esos son generales, no tiene obligación de empadronarse donde se presentan en generales. ¿Los generales no tienen obligación? No, en las elecciones generales. En las generales, perdona, no los... Bueno, pero vamos a ver, con este tipo de irregularidades, pienso, por ejemplo, cuando los partidos, pues hay que recuperar a algún miembro ilustre del partido y lo meten por el cupo autonómico en el Senado, ¿no? En Castilla y León ha ocurrido con Maroto, por ejemplo, ¿no? Pues Maroto también de la noche a la mañana apareció empadronado en un pueblo de Segovia. Bueno, yo creo que ha ocurrido muy reiteradamente. Esta es una práctica lamentable, es una práctica que merece toda la reprobación, pero no nos engañamos, es un producto de la partitocracia, en donde la política no nace, como el otro día, como la semana pasada expliqué, de la intrahistoria, no nace del pueblo, sino que los políticos son designados desde los despachos de Génova o de Ferraz, o de la calle Bambú, que es la sede de Vox, o de donde sea, ¿no? Y esto yo creo que habla muy mal de nuestra política, porque nos está hablando de que la política no es auténticamente representativa, porque el candidato político tiene que representar a sus paisanos, a los habitantes de la circunscripción por la cual se presenta. Ciertamente esto es así, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que no. Yo creo que esta campaña va a beneficiar mucho a Vox. Va a beneficiar mucho a Vox. Lo va a beneficiar si Macarena Olona logra que su candidatura no sea desbaratada. Pero todavía le va a ir mucho mejor si la candidatura de Olona es desbaratada y la tiene que sustituir un segundón. Es más, estoy seguro que aunque Vox presentara a un estafermo, Vox tendría unos muy buenos resultados, porque yo creo que todo esto indudablemente es una propaganda extraordinaria y sobre todo presenta a la candidata Olona como la mujer a abatir, a la que el sistema trata de abatir. De hecho, es llamativo como inmediatamente se ha dicho que tanto el PP como el PSOE desean esto. Ella además ya le ha dado un tono de Agustina de Aragón, ha invocado los esfuerzos que hizo para sacar sus oposiciones, como se hizo llagas en el culo y en la espalda de tantas horas como estuvo sentada en la silla y eso no la movió de la silla. Es decir, ya está presentando, digamos, una imagen numantina y yo creo que no. Yo creo que esto, perdonadme lo que decís, pero creo que va a redundar en muchos más votos para Vox. Es verdad que esto de la imagen esta que ella evoca de yo he tenido llagas en la espalda mientras estudiaba 12 horas en una silla de madera, a mí es de las partes de los mítines que ella hace que más me impresiona, porque ella como que llora
cuando dice esto y la gente se enardece y le dicen... bueno, la loan de una manera, o sea, esa parte ella de victimización y de lo que ella estudió para ser abogada del Estado lo tiene súper bien controlado y lo suelta. He ido a 3 mítines, en 2 lo ha dicho y hoy lo ha utilizado como respuesta a este fraude de ley, como ha dicho el catedrático Ruiz Robledo, para dar respuesta. Pero en realidad a mí me gustaría poder preguntarle a la señora Olona que ya que estudió tanto como abogada del Estado, si no conocía las normas básicas de la legislación electoral en Andalucía, porque esas normas básicas dicen que el padrón, o sea, que un candidato en Andalucía o cualquier persona que vaya en una candidatura tiene que tener la condición política de andaluz. Eso implica estar empadronado en un municipio de la comunidad andaluza, y la ley dice que tú no puedes estar empadronada a no ser que sea ese municipio donde tú pasas la mayor parte de tu tiempo. Ella podría alegar que como es diputada en Cortes tiene que estar más tiempo en Madrid, pero hay muchas dudas jurídicas, porque es que a ella en Salobreña se le vio el pasado verano unos días y nunca más se le ha vuelto a ver. O sea, que es que hay muchas dudas realmente. Es verdad que esto de los paracaidistas en las elecciones generales es lo más normal del mundo, Juan Manuel, pero es que en las elecciones generales ella es diputada por Granada y no tenía que acreditar el censo. Es decir, en las elecciones generales tú puedes concurrir por la provincia que te dé la gana sin que la ley te obligue a estar empadronado en esa provincia. Y yo os pregunto, feísimo. ¿tiene sentido exigir empadronamiento para presentarse a unas elecciones autonómicas? Más allá de que es lo que marca la ley, pero yo os pregunto, ¿tiene sentido? Hombre, a mí me parece que sí, claro que tiene sentido. Tú tienes que estar pegado a ese territorio, a conocer los problemas reales de ese territorio. Vamos, yo no lo veo ninguna tontería. Aparte, que tiene sentido o no, lo dice la Ley Electoral de Andalucía, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la LOREC. O sea, que más claro que eso. Y a mí encima sí me parece que tú tienes que tener cierto arraigo con la comunidad a la que te presentas. De Prada nos dijo el otro día que había que haber nacido en esa tierra. Bueno, nacido. Que me dejó impactadísimo. Nacido o sí, tener un notorio arraigo. Yo creo que esa es la clave. Realmente lo del empadronamiento no deja de ser un requisito administrativo que tiene un componente también de arbitrariedad, porque tú puedes ser un señor que no sabe nada de Granada y entonces, pues, sí, te empadronas porque efectivamente pasas a residir ahí durante 6 meses y un día desde hace un año, ¿no? El arraigo notorio, que sí que puedes que seas oriundo de allí, que tengas familia allí, que conozcas los problemas de esa tierra. Yo creo que esa es la clave. Pero que es muy difícilmente medible eso de Prada. No es difícilmente medible. Con un test. Con un test. A mí, mira, yo por ejemplo hace muchos años que no vivo en Zamora, por ejemplo, ¿no? Desde que me vine a Madrid, ¿no? Pues 25 años. A mí me hacen un test de zamoranismos, ¿no? Me dice, ¿cómo se llamaba el traidor que mató al rey Sancho en el cerco de Zamora? Pues lo sé perfectamente, ¿no? ¿En qué fue el motín de la trucha? Pues lo sé perfectamente. Me conozco la historia de Zamora, me conozco bueno, pues lo que es la vida del lugar en el que he nacido y en el que me he criado, ¿no? Aunque yo no nací en Zamora, por cierto. Pero eres vasco, ¿no? ¿De Prada? Yo soy de Baracaldo, efectivamente. Yo soy de Baracaldo, pero soy de familia de zamoranos que volvieron a su tierra y siendo muy niño, pues ya crecí en Zamora. Entonces, la realidad es que sí, yo creo que el notorio arraigo tiene que ser una condición. Pero además es que yo creo que eso es bueno para la política, porque como he dicho, la clave de una política sana es que el político represente a aquellas personas a las que está bueno, representando efectivamente en los órganos de la soberanía. Sí, lo que pasa es que los límites de quién representa a lo mejor no tienen por qué ser geográficos, pueden ser sociales, pueden ser... A mí lo que me parece raro es que en generales no y en autonómicas sí, pero lo cierto es que es lo que dice la ley, ¿no? Y la ley se ha incumplido. Además, no es nada difícil seguir el hilo que te lleva desde la ley electoral al estatuto para ver claramente que para ser elegible tienes que ser elector, para ser elector tienes que ser andaluz, para ser andaluz tienes que estar empadronado en el municipio andaluz. Y ella no ha cumplido con eso. Y ahí hay un punto débil de Olona y es la incompetencia. Y ahí es donde ha situado el dedo el presidente Moreno, que yo creo que de todos los que le han querido hacer daño a Olona con esto ha sido el que ha acertado más con el mensaje. No voy a decir que me alegro de que la echen, me quiero medir con ella,
pero pongo el dedo en que hay que conocerse el procedimiento. Oye, hay que saber echar los papelitos para ser presidenta. Si te das cuenta, Juan Espadas tampoco está haciendo sangre con esto, y por Andalucía tampoco he querido presentar el recurso Adelante Andalucía. Hasta el final este recurso lo ha presentado una pequeñísima coalición de partidos sin excesivas aspiraciones de conseguir representación, que ha conseguido notoriedad durante la campaña. Nadie quería presentar el recurso porque todos temen este efecto, es que Olona va a decir que van todos contra ella. Yo creo que Olona va a decir que van todos contra ella, pase lo que pase en cualquier circunstancia. Que Olona no tiene argumentos de defensa, se ha visto muy claramente hoy. Porque mismamente en la entrevista que habéis mencionado el portavoz parlamentario. El portavoz parlamentario de Iván Vox, Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros, pues se ha dedicado a tirar valores fuera, a decir que la izquierda no sé qué, no sé cuál, pero no ha alegado ni una sola razón que avale su nombramiento, ¿no? Es decir, es evidente que ellos mismos saben que no tienen razones que los avalen, razones serias. Lo que ocurre es que yo creo que ellos lo han planteado en el ámbito dialéctico de la creación de antagonismos, ¿no? Que esto era lo que recomendaba la Clau para la izquierda populista, y es un modelo que yo creo que Vox ha asumido plenamente y hace suyo, es decir, provocar ante cualquier cuestión un antagonismo social, de tal manera que a la postre el hecho de que tú te pronuncies en contra de la irregularidad inmediatamente te está situando en el bando enemigo. Yo lo que creo también es que lo que han hecho es una chapuza. Había muchas más maneras de dar apariencia de legalidad a esa residencia de Olona en Salobreña. Bastaría pues que durante el último año ella se hubiera preocupado de venir de vez en cuando a Salobreña, alquilar una vivienda, por lo menos que mediara un contrato de alquiler, explicar que se había empadronado en Salobreña, aunque ella por su actividad laboral tenía que estar la mayor parte del tiempo en Madrid. O sea, por lo menos haberse currado un poquito el empadronamiento en una localidad de Granada. Pero es que yo no sé si es porque van de sobrados, porque tienen sensación de impunidad, o porque durante mucho tiempo han dudado de si Olona debía de ser o no la candidata y no tenían tampoco muy claro cuál era el plan. A mí me parece que han pecado de un exceso de confianza y lo que ha ocurrido aquí, aunque luego le saquen rédito en la campaña, aunque podamos estar todos de acuerdo en que en este discurso populista les puede venir bien, pero lo que ha pasado aquí no es ninguna tontería, es que ella ha burlado la ley de una manera clara. Es que la propia declaración del presidente de Vox al presidente de Vox en Granada, al que le presta su casa, diciendo, bueno, pero mentiría si dijera que vive aquí. A mí eso no me parece normal. O sea, ¿cómo que mentiría? Entonces usted está reconociendo que ha mentido hasta el padrón. Yo creo que han metido la pata, sinceramente. Ahora mismo, ¿qué correlación de fuerzas dentro del bloque de derecha dibujan las encuestas? Vosotros que estáis allí, Munarriz, Morillo. Bueno, a Vox le pronostican las encuestas unos resultados mucho mejores de los que ya obtuvo, que fueron resultados buenos. Vox obtuvo 12 diputados, además fueron unos resultados que hasta las elecciones de Castilla y León no había superado Vox en ninguna autonómica, y fueron las primeras. Es decir, en Andalucía ya votó mucho la gente a Vox sin saber si Vox iba a entrar o no. Después lo votaron en otros sitios menos, sabiendo que entraba. Es decir, está claro que aquí tienen buen suelo. La encuesta oficial, la del Centra, creo que porque sacó 12, se quedó con 11 porque una se fue a Falange, fue tránsfuga y se acabó en Falange. De los 12 que tiene, creo que le pronostica 21 quizá, Isa, o prácticamente 10 más de los que ya tiene. Sí, las encuestas sitúan a Vox en 20-21. La cuestión en la derecha es que crece Vox y crece el PP y desaparece prácticamente Ciudadanos. Esa es la correlación que dan. Y en ninguna encuesta Vox y Ciudadanos suman menos de 55 diputados, que es la mayoría absoluta en Andalucía. En Vox coquetean con la idea de superar en escaños al PSOE. Sí, pueden coquetear, la coquetería es un... Vox superar en escaños al PSOE en Andalucía. Sí. Este es el objetivo que ellos se han marcado. Pero repito, que esta polémica les puede ayudar un poquito a ellos. Bueno, lo veremos. Queda un mes. Las elecciones son el 19, hoy es 20. Queda exactamente un mes, menos un día para esas elecciones autonómicas. Por cierto, hay otra fecha, que es el 3 de junio, que es el día que empieza la campaña. Macarena Olona prometió que iba a renunciar a su escaño como diputada en Cortes antes del 3 de junio. Veremos si está tan segura de que este nuevo escenario que se le abre en Salobreña con su empadronamiento irregular no le va a afectar a su candidatura, y mantiene su palabra de renunciar a su acta de diputada, una decisión irreversible,
antes del 3 de junio. Seguimos. Antes, tenemos una noticia de última hora en Mallorca. Juan Antonio Bauzá, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hayan detenido a cuántas personas por quemar un bar al lado del hotel donde se alojaban 13 turistas alemanes? A 13 turistas alemanes como presuntos autores del incendio de un bar anexo al hotel justo donde estaban ellos celebrando una fiesta. Es un hotel que tenía la cubierta de cañizo. Un testigo ha visto cómo tiraban alcohol y luego colillas, y de ahí se ha prendido fuego y ha provocado unas llamaradas y una humareda importante, sobre todo teniendo en cuenta, como decimos, el material de ese techo, que era cañizo. Según la Guardia Civil, han sido atendidos algunos clientes del hotel por inhalación de humo. Ninguno de ellos reviste gravedad en principio, pero las 13 personas han quedado detenidas. El suceso ha tenido lugar en torno a las 5 de la tarde en el Arenal de Llucmajor, una zona típica turística en la playa de Palma. ¿Se sabe, Juan Antonio, si, bueno, por lo que me cuentas, primero tirar alcohol y después colillas, muy accidental no parece, pero se sabe si ha sido accidental o provocado voluntario? El vecino, el único testigo que hay, o el único testimonio que hay, es el de un vecino que lo que ha dicho es que ha visto cómo tiraban alcohol sobre ese cañizo, que estaban de fiesta en una terraza de un establecimiento contiguo, y a partir de ahí colillas, y luego ya pues las llamas han hecho el resto, teniendo en cuenta que era un material altamente inflamable, ese cañizo que cubría la terraza de este local. 13 turistas alemanes detenidos en Mallorca por quemar un bar contiguo a su hotel. Juan Antonio Bauzá, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Somos el Partido Popular de Madrid, el partido del pueblo, el partido callejero y pandillero de plazas, terrazas, comercios, estadios o empresas. El partido callejero y pandillero, en palabras de Ayuso, la ha nombrado presidenta esta noche con el 99,2% de los votos. Aclamación absoluta. 99,2% de los votos. Ayuso, presidenta del Partido Popular de Madrid. Javier Alonso, buenas noches. Buenas noches. Sí, como se esperaba, Ayuso ha arrasado en su congreso, el que tantos dolores de cabeza le ha dado a su partido y con el que el PP espera pasar página y sellar heridas. Las primeras aquí mismo en Madrid, donde la crisis interna dejó al alcalde Almeida muy tocado. Ayuso, ya con manos libres para hacer y deshacer, ha preferido buscar la integración con el alcalde, y el gesto más relevante es dejar en manos de la portavoz de Almeida una de las 4 viceconsejerías que tendrá la nueva dirección. Aún así, Ayuso no olvida lo ocurrido. No creo en un sectario general, es decir, el secretario general que arrastre por miedo, sino el que une por convencimiento. Para la nueva dirección nacional, Ayuso de momento solo tiene buenas palabras. En IFEMA la ha arropado hoy buena parte de la cúpula y mañana la va a acompañar Feijóo en la clausura. A él le ha agradecido que no haya interferido en el proceso. Esta es la confianza que ha depositado en nosotros, que cada vez que hemos hablado del Congreso solo nos ha preguntado en qué puedo ayudaros, sin tutelas, que se las podría permitir sin pedir permiso. Y sin embargo, no ha habido más petición hacia nosotros que tener criterio y saber organizarnos bien para poner al frente a equipos ganadores. Una nueva etapa en el PP de Madrid que no termina de romper con fantasmas del pasado, y es que otra de las 4 vicesecretarías va a recaer en Ana Millán. Es la alcaldesa de Arroyomolinos, que está investigada en una pieza separada de la Púnica. Ahora quiero que me des más datos sobre eso, Javi. Vuelvo contigo ahora mismo sobre esa vicesecretaria imputada, pero es que estamos hablando de un PP de Madrid, de una Isabel Díaz Ayuso. Hace 3 meses Ayuso estaba en estas. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Y hoy esa dirección nacional ya no existe, y la actual dirección nacional le ha prometido hoy a Ayuso su apoyo absoluto. Cuca Gamarra es la secretaria general. Y detrás de ella estaremos absolutamente todos nosotros, del primero al último. Todo el Partido Popular de Madrid y también toda la dirección nacional. Son increíbles los tiempos en política, la mutación de escenarios. Tu análisis, Munarriz, de la entronización política de Ayuso culminada esta noche. Bueno, Ayuso ha librado una guerra de poder, libró en su momento una guerra de poder. Hubo un momento en el que la pelota golpeó la red, estaba en el aire. Pudo llegar a haber dudas sobre quién iba a ganar. La victoria suya ha sido abrumadora. Quería la presidencia del PP de Madrid, la ha obtenido después de defenderla con el lenguaje del poder y con las armas del poder. El PP de Madrid es, yo creo que la organización política más influyente y más importante ideológicamente y más determinante que hay ideológicamente en España. De los últimos 25 años, yo digo a veces de coña o no tan de coña, que el PP es la delegación en España del PP de Madrid. Es decir, el PP de Madrid es todos los grandes conceptos, la libertad de elección en lo educativo, esa idea de libertad como un espacio privativo en el que el Estado no se puede meter,
su forma de referirse a España y lo que España significa, la colaboración público-privada, es decir, todos los grandes temas que han ido incorporando luego todos los presidentes autonómicos uno tras otro, salen de la Comunidad de Madrid, tiempo de Esperanza Aguirre. Yo creo que es el centro, diría Errejón, el núcleo irradiador de ideas y de tono del PP. En el plano ideológico, el PP español es ya, digamos, del PP de Madrid. Y luego hay un asunto que es el único que tiene por resolver el PP todavía, es en el plano de las formas, si esa idea del PP de Madrid combativa, digamos más beligerante, permanentemente en tensión, es la fórmula ganadora. Eso nunca llegó a ser la apuesta a largo plazo que ha hecho el PP para ganar el poder en toda España, o a nivel de ganar las elecciones más vale esconder un poquito las formas, guardar un poquito las maneras y elegir perfiles de otra manera. Esa es la disyuntiva que el PP no ha resuelto en relación con el PP de Madrid, si incorporar también las formas de Aguirre y las formas de Ayuso. En cuanto al fondo, el PP pertenece al PP de Madrid. No sé yo si a Moreno y a Feijóo les gustaría esa idea de que el PP es una delegación del PP de Madrid. El programa del PP en Andalucía es libertad de elección, o sea, todo lo que Aguirre desde sus primeros años de poder defendía, ¿no? Está en el programa del PP y está en el discurso del PP. De hecho, el PP dice ahora que quiere superar en Andalucía a Madrid en cuanto a bajadas de impuestos. Ese es el discurso. No, sin duda el PP de Madrid ha sido siempre la referencia del PP nacional. Es verdad que a mí me ha llamado hoy la atención, bueno, aparte de ese 99,2% de apoyo, que eso ya no sé si es a la búlgara o es un pasito más, porque esa mayoría es aplastante, viniendo de lo que viene, porque no solamente el pulso de poder con Casado, ella tiene ahí una sombra con el contrato de la pandemia del hermano, que hemos teorizado mucho sobre si le iba a pasar factura y desgastar su liderazgo, y a la vista de este 99,2, desde luego dentro de su partido no le ha pasado factura ninguna, y hay muchas cosas que aclarar todavía sobre ese contrato, tampoco su gestión de la pandemia. Bueno, en fin, estamos hablando de lo que vota dentro los militantes dentro del partido, lógicamente, pero me ha llamado la atención ese mensaje de que somos el PP de Madrid y somos la oposición al gobierno de España, algo así ha dicho, ¿no? Como ella, yo creo que Ayuso se reforzó con una estrategia que le ha funcionado perfectamente, que le atribuyen a Miguel Ángel Rodríguez, a su director de gabinete, que era una estrategia de confrontar de tú a tú con Pedro Sánchez y con el gobierno de la nación. Eso le ha ido muy bien, y pese a que creo que a Feijóo desde luego no le gustará nada, ella ha dicho que va a seguir en esa línea, ¿no? Yo lo que pasa es que también veo que Feijóo no tiene la inseguridad o la ansiedad que se le veía a Casado cada vez que Ayuso decía una de estas cosas. Feijóo tiene otro perfil, tiene otro talante, tiene otra solidez, tiene otra madurez, y desde luego creo que lo que haga o mueva Ayuso no le va a poner tan nervioso, ni mucho menos como ponía a Pablo Casado, ¿no? De Prada. Bueno, vamos a ver, hay varios aspectos, ¿no? Primero, la preponderancia del PP como motor ideológico de la derecha en España, pues sí, no lo negaré, yo creo que Munarriz tiene razón, pero bueno, en el mismo sentido en el que el PSOE andaluz fue el motor ideológico de la izquierda en España durante mucho tiempo, y en un determinado momento dejó de serlo. Dejó de serlo porque de repente las circunstancias se volvieron en contra. Es verdad que el Partido Popular en Madrid ha pasado por circunstancias difíciles, en donde altísimos cargos, ¿no? Vicepresidentes incluso han terminado en la cárcel, han terminado condenados, pero eso todavía no ha ocurrido, puede ocurrir algún día. Lo que ocurre es que Isabel Díaz Ayuso, ya lo he dicho aquí, Isabel Díaz Ayuso es la uber diosa de la derecha, y esto es una cosa que tal vez no se perciba desde la izquierda, pero ahora mismo ella es un tótem, es la diosa de la fertilidad, es como la Venus esa primitiva, ya lo dije aquí, ¿no? De esas grandes voluptuosidades, ¿no? A la gente de la derecha ve a Ayuso y se transfigura, porque Ayuso les transmite ese enardecimiento y ese optimismo antropológico de que la derecha va a salir triunfante, y se ufana con estas cosas del callejeo y el pandilleo que a mí me repatean,
y que además creo que están convirtiendo Madrid en una pocilguita, porque ya estoy hasta la boina de esas terracitas hacinadas y atestadas de gente. Estoy ya un poco hasta la boina y verdaderamente empieza a ser molesto. Pues las hay aquí también. Sí, bueno, pero lo de Madrid es una cosa insufrible. Mira, yo vivo cerca de la sede de esta casa y, es un trayecto cortísimo que tengo que librar de malas maneras, porque es que las calles a veces están invadidas, ¿no? Pero bueno, bien, este es otro tema. Pero ella también tiene grandes cualidades políticas, esto es indudable, tiene una vis popular extraordinaria. Y luego tiene esa cosa resolutiva de presentar los problemas más difíciles, más complejos, de una forma pues facilona, pero resultona, con eslóganes, con lemas que causan mucho impacto y que enardecen a su parroquia. Yo creo que esto es indudable. En cuanto a ese del motor ideológico de la derecha en España, pues no lo negaré. Lo que pasa es que al mismo tiempo pienso, ya lo he dicho también aquí, que como el célebre libro de Julio Camba, Maneras de ser español, en España hay muchas maneras de ser español, y yo creo que la manera madrileña de ser español, que es muy pinturera, que es muy gallarda, que es muy echada para adelante, pues yo creo que no gusta en otras partes de España, y en ese sentido yo creo que el Partido Popular comete un error pensando que este modelo es exportable. Yo creo que Feijóo sabe que no lo es. Y Feijóo en estos momentos, como es muy cuco, no va a plantearle ni un solo óbice, ni una sola reticencia a Isabel Díaz Ayuso, porque él sabe que eso le perjudicaría extraordinariamente, y porque, hombre, ha escarmentado en cabeza ajena, ha visto lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso destruyó de un plumazo a la dirección del Partido Popular. Bien, es verdad que eran gente movida por la envidia, movida por los celos, movida por las mezquindades, junto a una especie ya de aplastamiento por el protagonismo de Ayuso, ¿no? Pero yo creo que esto él no lo va a hacer. Lo que pasa es que ambos saben, aunque se lo callen, esto es como en estas películas del oeste, ¿no? En donde, de Sergio Leone, ¿no? En donde en algún momento llegará el duelo. Se alían mientras tienen un enemigo común, pero ambos saben que algún día tendrán que enfrentarse. Y ellos lo saben. Eso será después de las elecciones nacionales si el Partido Popular no las gana. Isabel. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel. Si después de tanto hablar del cambio de ciclo, después de tantas encuestas diciendo que Feijóo va a ser el próximo presidente, las izquierdas suman y Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, a mí no me cabe casi ninguna duda de que Ayuso dará un paso al frente y efectivamente desenfundará sus armas, que son muchas, y posiblemente incluso gane ese duelo. Pero hasta que eso ocurra, me parece que Feijóo está logrando desactivar a Ayuso de una forma muy inteligente. Hombre, hoy es un día de entronización de Ayuso dentro del PP de Madrid, después de la que ha andado con este congreso, bastaría que no estuviéramos hablando de ella. Pero si echamos la vista atrás, desde que Feijóo llegó a Génova, Ayuso ha perdido mucho protagonismo en el plano nacional. No sé si es una percepción mía, pero yo creo que es así, ¿no? Y el PP ahora mismo está concentrado, también estoy de acuerdo con Juan Manuel en eso, en un modelo con una mirada mucho más periférica. Toda España no es Madrid, Feijóo lo sabe, que viene de Galicia, Andalucía, que también está en el gobierno, lo sabe, y aquí en el Congreso del PP en Sevilla vimos entronizar un tándem, que era el de Feijóo Moreno, el eje Galicia-Andalucía, que por cierto en Madrid también hubo recelos y se mostraban celos de que Andalucía, que recordaban que Moreno gobernaba con el peor resultado de la historia de las elecciones autonómicas. En fin, siempre está ahí ese pique. Pero bueno, yo creo que la apuesta de modelo de partido de Feijóo, ya sabemos que no es el de la plurinacionalidad, pero sí es el del Estado de las autonomías y las nacionalidades históricas, ¿no? Yo creo que Feijóo está manejando a Ayuso un poco a la manera en la que Rajoy manejaba a Esperanza Aguirre, salvo aquella conflagración que hubo cuando Rajoy la invitó a irse al Partido Liberal en un momento de que lo estaban presionando muy fuerte para que se fuera. Él siempre, digamos que trató de evitar el conflicto directo. Yo creo que tarde o temprano lo hará. Sobre el asunto Feijóo-Ayuso, yo no creo que Feijóo sea un presidente con una sola, un candidato con una sola bala.
No sé si no obtener la presidencia en 2023 sería el fin de Feijóo, ni precipitaría una lucha brazo a partido por el liderazgo con Ayuso. Me parecería en principio precipitado, y tampoco doy por hecho que Ayuso tenga por qué ser presidenta de la Comunidad de Madrid después de 2023, que se tiene que someter de nuevo a las urnas. Sí tengo claro que Ayuso, sin poder, creo que se disolvería incluso esa condición que le ha atribuido Juan Manuel de Prada, totémica. Creo que es una persona que gana mucho porque tiene poder. Hombre, claro, ya sabes. Ha crecido de una manera... El erotismo del poder, que decía Felipe González. Del poder. Y luego, sobre la comparación, PSOE de Madrid, PP de Andalucía. Yo creo que el PSOE de Madrid... El PSOE al de revés, Andalucía, ¿no? PP de Madrid, PSOE andaluz. PSOE de Andalucía era referente dentro del PSOE andaluz por tener mucho poder y aguantar y ganar. Era un partido ganador, ¿no? De hecho, presumía de eso Susana Díaz, daba lecciones de por qué el PSOE andaluz ganaba y los demás no, lo que tenían que hacer, como si no fuera una cosa que viniera determinada socialmente y no solamente por los buenos candidatos que presentaran o malos que pudieran presentar. Pero no era para el PSOE a nivel nacional lo que es el PP para el PP de Madrid, que creo que sí que es una liebre detrás de la que corre el partido. Y ocurre además que el PSOE andaluz ha quedado muy estigmatizado por un caso de corrupción. Es decir, todavía hoy hablan con incomodidad los dirigentes del partido sobre el pasado. Hace poco ha reivindicado Juan Espada los 37 años de gobierno socialista y era noticia, fue titular tal que así de Lourdes Lucio en El País. Juan Espada reivindica la herencia socialista, y el PP de Madrid, en cambio, no está en absoluto estigmatizado por los casos de corrupción que le han afectado, y hasta el punto, bandera y déjame que vuelva ahora mismo a ti, Munarriz, pero hasta el punto de que hoy Ayuso ha nombrado vicesecretaria de organización del PP de Madrid, Javier Alonso, a una imputada en una pieza separada de la trama pónica, que es Ana Millán. Pues Millán es en realidad, Aimar, íntima amiga de Ayuso, compañera de partido con una carrera casi en paralelo a la de la presidenta regional. A la regidora de esta localidad del suroeste de la región se la investiga por cobrar presuntamente de un empresario que recibió contratos del consistorio por valor de más de 600.000 euros. En concreto, la Guardia Civil sospecha que los cobros que Ana Millán recibió de una de sus empresas por alquilarle un ático era en realidad un arrendamiento simulado. De esa forma, el empresario, sospechan, le pagaba supuestamente por los servicios prestados. Millán declaró el 22 de abril ante el juez que le imputa posibles delitos de prevaricación, cohecho, fraude y blanqueo de capitales. Y lo cierto es que su comparecencia dejó en los investigadores más preguntas que respuestas. Fuentes próximas a la presidenta insisten en que todo es una denuncia política y que no terminará llegando a juicio. Recalcan además las dificultades para resarcirla si esas acusaciones quedan, como pronostican, finalmente en nada. Esto era Munarriz, imputada y vicesecretaria de organización del PP de Madrid. Bueno, pues esto es sentirse un poco por encima del bien y del mal, y muy legitimado y relegitimado por las urnas. Por eso digo, yo creo que al final la composición que nos hacemos sobre la importancia que ha tenido la corrupción tiene que ver con si el partido gana o no gana. Es decir, yo creo que la pérdida del poder del PSOE influye más en la estigmatización que causa sobre el PSOE el caso de los ERE que el propio caso. Es decir, desde la oposición los casos de corrupción te castigan mucho más. Hoy ha hecho auténtico patriotismo de siglas y ha dicho Almeida, y no nos tenemos que avergonzar de nada, y de Esperanza Aguirre con el audio reciente que hemos oído, y Cristina Cifuentes, y lo dicen y lo enfatizan, y no hay absolutamente nada de lo que tengamos que dar un paso atrás. Esa es la actitud PP de Madrid a la que yo hacía referencia. Al mismo tiempo también ella es una mujer inteligente, porque si os dais cuenta se ha portado muy magnánimamente con Almeida. Esto es interesante, es un dato interesante, porque ella podría haber, aparte de aislado a Almeida, podría haber convertido en un outsider, que es lo que hizo Esperanza Aguirre con Ruiz Gallardón, lo cual le causó muchos quebraderos de cabeza. Sin embargo, ella le da un abrazo, al mismo tiempo lo convierte definitivamente en un personaje subalterno frente a ella. Pero al mismo tiempo hay que recordar que ella podría haberlo destruido, porque destruyó a sus jefes, destruyó a quienes lo habían impulsado su carrera, ¿no? Y a los que él se había asociado, porque no olvidemos que aunque luego Almeida ha disimulado, pues él sí estuvo muy unido, ¿no?, a Pablo Casado y a Teodoro García Egea. Sin embargo, ella, digamos que lo redime de sus pecados magnánimamente, que esta es una muestra de quien sabe utilizar el poder con inteligencia. Cuando tiene la gente poderosa
que utiliza el poder para destruir a sus enemigos es poco inteligente. Es mucho más inteligente tratarlos magnánimamente, pero al mismo tiempo ponerlos un peldañito por debajo, porque la realidad es que Almeida, hasta hace poco tiempo, hasta que saltó el escándalo que destruyó a la antigua dirección del PP, era un hombre que estaba en liza con Isabel Díaz Ayuso, y hoy la realidad pues es que es un hombre subalterno frente a ella. Morillo, perdona. No, es verdad que también el papelón de Almeida, que al final en todo esto da casi un poco de pena, se está ¿no? haciendo perdonar, ¿no? Eso es, yo soy tu partner y tal. Bueno, pues ella es inteligente. Tampoco tiene por qué destruirlo. Yo no me confiaría si fuera Almeida cuando ella le interese o le venga bien confrontar con Almeida, está en una clara posición de superioridad. Pero bueno, está bien que lo Yo creo que Almeida es la persona más dotada que hay en la derecha, ¿eh? Tomó una decisión errónea, totalmente errónea, que fue ser portavoz del nacional del PP. Claro. Totalmente. Por un cargo de segunda fila, hundió su carrera. Esto es indudable, ¿no? Pero es un hombre que creo que es bastante dotado, a pesar de que hoy pues esté desdibujado o esté cabizbajo. Yo creo que es una persona que tiene bastantes capacidades políticas. Pero es curioso cómo el PP de Madrid va reproduciendo los roles, es decir, su relación de tensión con un líder más moderado en las formas en Madrid, ¿no? Ellos como guardianes de las esencias, y un líder en Madrid o del PP nacional que tiene, digamos, que capear con su continua presión para hacer del PP un artefacto más puramente ideológico y para la guerra política contra la izquierda. Y luego los dos roles, alcalde y presidenta, el uno con más talante, más tranquilo, menos dado a la confrontación directa, la otra Hombre, y con más nivel. Porque Ruiz Gallardo también tenía mucho más nivel que Esperanza Aguirre. Pero a lo mejor no llegó a tótem, ¿no? No, porque precisamente dentro de la derecha se generaron esas fuerzas que hacían que para mucha gente de derechas Gallardón fuera un peligroso progre, ¿no? Esto también es verdaderamente gracioso, ¿no? Pero era un peligroso progre, porque ya se dejó de entender al conservador clásico, al conservador tranquilo, precisamente porque ese ámbito neoliberal del PP pisa el acelerador, se vuelve muy chirriante, necesita estos eslóganes fuertes, y de repente un conservador tranquilo como Gallardón se convierte en un progre a los ojos de mucha gente de derecha. Quiero contarles una cosa. Saben que este año estamos de celebración en Hora 25, celebramos 50 años en antena, los 50 primeros años de Hora 25. Pues bien, hemos decidido que vamos a celebrarlo con ustedes. Estamos preparando un programa especial en directo en el Teatro Coliseum de Madrid. Es uno de los grandes teatros de la Gran Vía. Y con todas las personas que durante estos 50 años han entrado cada noche en su casa a través de su radio, vamos a estar allí todos el 30 de mayo, lunes 30 de mayo, en una gala muy especial que van a poder escuchar a través de la SER, obviamente, en el horario de Hora 25, pero van a poder también disfrutar con nosotros allí en el teatro. Si quieren venir, pueden hacerlo entrando esta noche en cadenaser.com para descargarse su invitación. Los primeros 50 años de Hora 25 los vamos a celebrar juntos en el Teatro Coliseum de Madrid, el lunes 30. Fernando Onega, Iñaki Gabilondo, Pepa Bueno, Manuel Campo Vidal, Ángeles Barceló, Javier González Ferrari, María Esperanza Sánchez. Todos ellos compartirán con nosotros un día histórico, el día en el que celebramos los 50 años del informativo que cambió el modo de informar. El 30 de mayo a partir de las 9 de la noche desde el Teatro Coliseum de Madrid. Hora 25. 50 años de Hora 25. Junto a autoridades, representantes políticos, los directores que han pasado por el programa y los oyentes, repasaremos nuestra historia y miraremos al futuro. Un evento único con las actuaciones de Marlango, Ismael Serrano y Miguel Ríos. 50 años de historia. 50 años de Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. La fuerza de la voz. Yo quería ponerle la promo, los primeros 50 años, no me han hecho caso, pero vamos, que son los primeros 50 años de Hora 25. Invitaciones, lo dicho, para quien quiera acompañarnos en cadenaser.com.
Así empezamos a cerrar este viernes 20 de mayo, Isabel Villar. En Afganistán, donde a partir de mañana las presentadoras sí o sí tendrán que cubrirse todo el rostro cuando salgan por la tele. Solo podrán enseñar los ojos. Es una orden de los talibanes que ha confirmado el principal canal del país. Lo exige el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que asegura que las presentadoras tienen que dar ejemplo y llevar el burka, no solo el velo, que sí deja a la vista la cara completa. Formalizan así los talibanes una exigencia que en realidad muchas presentadoras ya estaban cumpliendo, usando burka o incluso mascarillas quirúrgicas para evitar represalias por parte del régimen que, por cierto, sigue impidiendo a las niñas de 12 años ir a la escuela. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Estaba pensando más en recomendar cambios en el mobiliario de la casa. Me explico. Ahora mismo en Madrid 29 grados, 31 en Sevilla, 32 en Mérida. Es decir, si no tenéis con qué refrescaros esta noche, pues las sábanas fuera del balcón o en la terraza van a ayudar, porque se prepara sin duda la noche más cálida de este año. Y es que estamos justo ahora, entre hoy y el domingo, en el momento álgido de esta ola de calor. Hoy ya hemos alcanzado los 42 grados en la provincia de Jaén. Y las temperaturas mañana, donde más han subido hoy, se van a mantener igual. Puede subir un poco más en Madrid, donde podríamos superar los 35 grados. Ahí estaremos rondando el récord para el mes de mayo. Y el domingo el máximo de calor se va a desplazar hacia el este, afectando sobre todo al Valle del Ebro, donde muchas máximas se van a acercar a los 40 grados, con muchas horas de sol durante todo el fin de semana. Pero cuidado con las tormentas, que a partir del domingo afectarán sobre todo Galicia. Caro, hasta el lunes. Buen fin de semana. Y ahí media todos los detalles del empate del Real Madrid esta noche ante el Betis y del culebrón Mbappé. ¿Se va a solventar este fin de semana, sí o no? Yago de Vega, buenas noches. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero, yo el 5 de junio, poco después hago 20 años en esta santa casa. ¿Qué me dices? Nada más. Sí, 20 años ya, ¿eh? Qué mayores nos hacemos. Pues sí. Móntate una fiesta. Sí. Como la nuestra. Tiene que ser una fiesta grande, ¿eh? Sí, ¿no? Que digo que ha empatado el Real Madrid, último partido de la temporada en Liga, empatado a 0 frente al Betis. Se van los dos contentos porque el Real Madrid es campeón de Liga y en una semana juega la final de la Champions. El Betis es campeón de la Copa del Rey y además el año que viene estará en Europa. Y pendientes del culebrón Mbappé. Contaba anoche Manu Carreño en el larguero que están pendientes de que mañana juega el Paris Saint-Germain el último partido de Liga. Es en casa. Hombre, sería raro ver a Mbappé nada más terminar el partido coger el micro, porque va a ser homenajeado como uno de los mejores jugadores de la Liga, diciendo me voy, ¿no? Quedaría un poco raro. Pero lo que tienen claro es que parece que Mbappé va a tomar la decisión definitiva este fin de semana, o por lo menos que lo va a hacer el público. Hoy lo último que se ha sabido es una entrevista que ha concedido la madre de Mbappé, que además es la representante, a un medio egipcio. No sabemos muy bien la conexión con Egipto, pero ha concedido esa entrevista y ha dicho que Mbappé tiene un acuerdo con los dos clubes. Tiene encima de la mesa un acuerdo tanto del Real Madrid como del Paris Saint-Germain, que los dos se parecen bastante económicamente hablando, y que tiene que tomar una decisión su hijo. Así que está medio mundo del fútbol pendiente de la decisión de Mbappé, que como digo, parece que será este fin de semana. Veremos si mañana por la noche, el domingo por la mañana o cuando le apetezca. Hora 25. Aimar Bretos. Hemos asistido hoy al clímax de la pesadilla de quienes en la Casa Real llevan años diseñando una operación, un relato de ruptura con los escándalos de la época de Juan Carlos I, porque hoy el emérito ha protagonizado en San Xenxo, que lo digo mal siempre, es San Xenxo. Hoy el emérito ha protagonizado allí una jornada de puro exhibicionismo bribón, que es como se llama su barco, el barco al que ha intentado montarse sin lograrlo, mientras en el puerto un grupo de entusiastas le gritaba «¡Viva el rey!» y él se montaba en la embarcación de apoyo. Allí estaban esos entusiastas a los que sí han permitido acercarse al rey. Ahora bien, a los periodistas él nos ha acercado, no fuera a ser que pudieran preguntarle por los 5 millones de euros que él mismo ha reconocido haber defraudado, o por los más de 10 delitos que la Fiscalía dio por confirmados, aunque no se le pudiera investigar ni juzgar por ellos. Allí en San Xenxo está María Manjabacas. Buenas noches. Apenas unas declaraciones del rey a la vuelta de las regatas para decir que todo ha ido bien. ¿Qué tal ha sido la regata? Muy buena. ¿Ha disfrutado en el mar? Tiempo estupendo y fantástico. Declaraciones a las puertas de la casa donde se aloja, donde también ha entrado un rodaballo. Suponemos que para cenar ha sido en el Náutico, donde se ha instalado un fotocall ante el que ha posado el rey emérito, ha saludado llevándose varias veces la mano al corazón y sin ninguna declaración. El recibimiento no ha sido de perfil bajo como hubiera pretendido Zarzuela, ha sido a lo grande, con decenas de turistas, con decenas de vecinos que se han acercado aquí a darle la bienvenida. Digo yo que nos saludó, nos emocionamos todos, él también estaba muy emocionado y nosotras pues como un flan. Zarzuela ya
ya ha avisado que lo del lunes va a ser totalmente distinto, sin cobertura, al tratarse de un evento privado en el ámbito familiar, como mucho, y si lo tenemos, habrá una foto y la confirmación de que el rey emérito se ha reunido con el rey Felipe, con la reina Sofía y con el resto de la familia. Regatas y fotocall. Munarriz, tu análisis de esto, a lo que estamos asistiendo este fin de semana, cortesía del rey emérito y de quienes le deben de estar susurrando que todo esto es una gran idea. Bueno, soy un poquito chusco, ¿verdad? Este tipo de espectáculos así de aclamación popular, sí, en horario laboral, gente así más bien bullanguera, que va un poco a ver qué hay, ¿no? Dan para crónicas interesantes y para mañanas de televisión con mucha audiencia. Yo lo que no estoy seguro de que esto tenga excesivo relieve político y excesivo impacto sobre la imagen del rey, que ha hecho unos esfuerzos que supongo que algo de rentabilidad dan por marcar distancias, y tanto que los ha hecho. Hoy releía el comunicado de marzo de 2020, demoledor. Es que él fue el primero que señaló, acusó y condenó a su padre, que se fue porque quiso Zarzuela, que parece que lo ha hecho el gobierno, y vuelve cuando él ha querido. Y hace este espectáculo, yo creo que tenía un toque cutre, pero que ha provocado y ha suscitado una reacción en espacios políticos y mediáticos que me parece más elocuente que el regreso en sí mismo. Y es la resurrección desinhibida por completo del juancarlismo. Es decir, ya no hay por qué pedir más perdón por Juan Carlos. Ya está. No hay nada de lo que avergonzarse, no hizo nada malo. Fue un gran rey, trajo la democracia. Estoy entrecomillando cosas que no afirmo yo. Él trajo la democracia, fue el rey de la transición, el rey de la democracia. Además era buenísimo para el business. Esto ya se dice, ha creado 2,5 millones de empleos. No sé si habéis visto que hay un informe circulando que lo citan. Lo cita Vox, lo citan, sale continuamente en las tertulias mañaneras. Esta mañana es que he hecho mañana de tertulias para ver qué se decía. Y me ha parecido verdaderamente impactante la recuperación de todo el argumentario de defensa ya del rey, no por su figura institucional, sino por su obra, que no tiene por qué ser denostada, ni muchísimo menos. Él tuvo un papel, y por momentos yo creo que durante la transición un papel inspirado políticamente, pero que eso hace que quede completamente desactivada la posibilidad, no solamente de la crítica a lo que hizo posteriormente, porque se supone que ya está zanjada penalmente y no hay más que hablar, sino que además cualquier crítica que se haga al rey, ahora resulta que es una crítica contra la monarquía, sino ya contra la Constitución. Es decir, yo creo que lo que ha desencadenado el rey con este regreso un poco ruidoso es más significativo que el regreso en sí, que en el fondo no deja de ser no deja de tener un punto patético. De Prada. Bueno, hay muchos aspectos, ¿no?, que se podrían comentar. Yo por glosar un poco lo que ha hecho Munarriz, yo no creo que se pueda discutir que el rey Juan Carlos ha sido pieza clave en la constitución del régimen del 78. A mí me parece muy evidente, ¿no? Es decir, primero es quien presentándolo como una continuidad con el régimen anterior, lo hace un escamoteo después de jurar las leyes fundamentales, digamos que las infringe, ¿no? E instaura un régimen nuevo. O sea que en ese sentido no se le puede discutir. Tampoco creo que se le pueda discutir que haya sido un gran vendedor de la economía española, ¿no? Porque ciertamente él ha movido sus influencias en determinados países, sobre todo países de Oriente Próximo o no tan próximo. Esto también creo que es una evidencia, ¿no? Yo creo que eso sí se puede discutir. En el fondo, y sobre todo en la otra cosa es que luego él se haya llevado sus comisiones o lo que sea, pero yo creo que evidentemente que muchos contratos que se han conseguido gracias a su intervención y en general su buena relación con las familias reales, digámoslo así, del mundo musulmán, pues sí han tenido sus frutos para la economía española. Ahora bien, la reflexión que nos tendríamos que hacer, y nos la tendríamos que hacer también con lo que ha ocurrido estos días, que ha sido también bastante, no sé qué adjetivo utilizar, un poco casposillo, ¿no? Estas muestras de pleitesía al catarí, ¿no? ¿Cómo es? Jeque, ¿no? Jeque catarí. Bueno, todas estas cosas en España tendría que reflexionar un poquito, ¿no? Pero bueno, este sería otro tema, ¿no? Sin embargo, yo deslindaría esta operación que denunciaba Munarriz, ¿no? De blanquear o de resaltar los aspectos para algunos positivos del reinado de Juan Carlos II, de las muestras que ha tenido de calor popular,
que evidentemente no han sido multitudinarias, pero tampoco han sido 2 personas. O sea, sí me parecen significativas. Y en este sentido yo no creo que esas personas que han vitoreado a Juan Carlos estuvieran tanto aplaudiendo su labor o borrando de un plumazo las cosas que ha hecho, sino que creo que muchas personas han percibido que socapa de denostar acciones discutibles de Juan Carlos, se pretendía colar otra cosa. Que yo creo que es lo mismo que ocurrió en España con aquel célebre Vivan las Caenas, ¿no? Que siempre se consideró como que el pueblo español, sojuzgado, analfabeto, sometido, pues aplaudía a Fernando VII y daba la espalda al progreso. No, yo creo que aquel pueblo que decía Vivan las Caenas estaba diciendo sí, bueno, prefiero las cadenas de la monarquía española que no la libertad que vosotros me queréis vender, que es la libertad republicana francesa, importada de Francia. Y creo que de alguna manera en estos gestos de apoyo popular subyace la misma idea. No están tanto aplaudiendo a Juan Carlos o las cosas que ha hecho Juan Carlos, como que están diciendo que ellos no quieren que les cuelen otro régimen político. Isabel Morillo. Pues yo no lo veo así. O sea, yo creo que ahora mismo esas muestras de afecto que ha recibido el rey están ahí, pero no creo que sean representativas de la mayoría de la sociedad española. No lo vamos a saber porque no vamos a... No he dicho que sean representativas de la mayoría, he dicho que son significativas, que tampoco se puede considerar que son dos gatos, ¿no? Sí, yo creo, Juan Manuel, que ahora mismo los monárquicos de verdad, los que quieren preservar la institución de la monarquía y los que de verdad sienten apego al rey Felipe VI y aspiran a que su hija pueda sucederlo, lo que trasladan es que es importantísimo separar la figura de Juan Carlos de la institución de la monarquía en España. Es verdad que el rey emérito ha tenido una labor y un papel innegable en la transición española y en la democracia de nuestro país. Su historia está ahí y está llena de claros y de claroscuros, y no vamos a negar una parte que fue positiva y constructiva, pero tampoco podemos negar una parte final de una degradación muy grave y de un daño reputacional muy importante. Su propio hijo lo sabe, la Casa Real lo sabe, y lo que manifiestan desde Zarzuela es que desde luego el modelo de acontecimiento público en unas regatas escogido por el rey Juan Carlos para volver a España no es lo que ellos hubieran querido, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que es verdad que el rey es libre de volver a España cuando quiera, porque sobre él ahora mismo no hay ninguna causa judicial abierta en el país, pero yo creo que si fuera responsable tendría que pensar que no puede volver como quiera y cuando quiera, porque él tiene que tener un deber de preservar la figura de la monarquía y de ponérselo fácil a su hijo, que está pasando unos años especialmente complicados. O sea, no es normal que se tire por ti. O sea, la monarquía española, el rey Felipe VI da pasos adelante en ejemplaridad y regeneración, y nos cuentan de forma con mucho altavoz que el patrimonio del rey por primera vez se desvela y son 2,6 millones de euros, y que el Tribunal de Cuentas por primera vez en la historia fiscalizará y todo eso fiscalizará las cuentas de la Casa Real, y todo eso quede opacado unos días más tarde porque el rey Juan Carlos viene a montarse en un barco sin dar ninguna explicación, ninguna muestra de arrepentimiento, y bueno, y a volver a ser el campechano que fue. Esa decisión de no mostrar arrepentimiento, de no pedir perdón, no intentar siquiera el perdón de los españoles. ¿Por qué no pedir perdón es que él no ahora siente que a raíz del fraude, de los delitos varios que indició la Fiscalía, cuando sí lo hizo, cuando se descubrió que había estado cazando elefantes? O sea, quiero decir, no es algo de nuevas. Él ya pidió perdón en su día a la sociedad española. ¿Y por qué no intenta ahora ese perdón? ¿Es orgullo o qué es lo que le lleva a no intentarlo siquiera? Yo creo que él no siente que haya hecho nada malo, sinceramente. Yo creo que él se siente injustamente tratado, perdona. No, perdona tú, Isa. Yo creo que porque es imperdonable. Es decir, es porque lo mantiene expuesto a más tiempo y a sus propios hechos. Es decir, en realidad aquí, aunque entiendo que las formas y el que el rey venga y se reúna y se vea y las fotos y todo este punto preocupa mucho en Zarzuela y con buen criterio, yo creo que el descosido, el roto, está hecho. Es decir, mucho más no lo vas a poder empeorar y mucho más no lo vas a poder mejorar. El rey rompió el pacto de confianza con el pueblo español.
cobró de una dictadura cantidades astronómicas y las puso a salvo del fisco español. Y eso está ahí. Es decir, eso traspasará la opinión y atravesará el balance final que se haga cuando toque hacer balance final del rey, y eso afectará al balance que hagamos todos de la monarquía, y ese balance afectará inevitablemente a su hijo. Es decir, por así decirlo, el daño está hecho. El daño está hecho. Y pedir perdón, yo creo que reforzaría la idea, dificultaría, por ejemplo, todos los que ahora dicen que no hay nada por lo que pedir perdón. Es decir, porque eso se está escuchando, que el rey ya está absuelto, que no es culpable de nada, que no está investigado, que todo ha quedado en nada. Lo dicen literalmente, que eres un ciudadano libre, uno más, como si no hubiera sido un ciudadano especial a efectos de representación de quien ha sido jefe del Estado. Es decir, yo creo que desde el punto de vista práctico tiene sentido que no pida perdón. Si me permitís añadir un aspecto, si queréis, a lo mejor cínico, pero bueno, yo diría que no, incisivo. Vamos a ver, el rey no tiene que pedir perdón a nadie. Yo creo que pedir perdón es una pamema, porque el rey es soberano, como sabemos además es inviolable, no es responsable de sus actos mientras ejerce como tal. Pero es que además Juan Carlos piensa, y no piensa mal, que en realidad toda la clase política, si tiene un poder, es porque él se lo ha dado. Porque él en realidad, como he mencionado antes, asumió las leyes fundamentales del régimen anterior, luego pues hizo un escamoteo y propulsó una transición cediendo parte del poder que a él le había sido otorgado. Entonces, él de alguna manera no puede pedir perdón porque estaría pidiendo perdón por lo que es la base constitutiva del sistema que él creó o contribuyó a crear. Entonces no dejaría de ser una muestra de hipocresía. Porque estaría pidiendo perdón por si él ha hecho todas estas cosas, es porque el régimen político lo ha permitido. Morillo. Lo ha permitido durante muchos años, no nos engañemos. Esto es así, esto es importante. Y lo que decías tú antes, Isabel, brevísimo, de verdad. Sí, lo que decías de que Felipe II lo debe apartar, Felipe VI. Perdón, sí. Felipe II. Felipe, ya quisiéramos. Perdón, Felipe VI. Eso de que lo quiere apartar y tal, eso es una prueba evidente de la debilidad de la institución. Mira, cuando las instituciones son sanas, el hecho de que haya reyes mediocres, penosos, bribones, etcétera, etcétera, es algo menor. Eso es algo menor. Cuando leemos la Divina Comedia, vemos como Dante manda a algún papa al infierno. ¿Por qué lo manda al infierno? Se lo puede permitir porque el papado era una institución fuerte y reconocida por todos. Morillo. Bueno, la monarquía, claro que está en un mal momento en España, pero de eso se ha encargado el rey emérito, Juan Carlos I, y después de lo que decías antes de... es verdad que la democracia española le debe mucho al rey Juan Carlos, que renunció a un poder absoluto y ayudó a instaurar la democracia en España, pero vamos, que la democracia o sea, él no es el artífice. Yo creo que eso sería injusto con el pueblo español y con la sociedad española y con los partidos políticos. O sea, si él no hubiera hecho una cesión de poder, hubiera sido impensable. Yo creo que él la hace porque sabe que no tiene otro remedio para que España avance en una democracia, que era un camino que había cogido... Venga, señores, que nos vamos. Mira cómo se ha cortado en un momentito. Sí, eres un autoritario. No estamos aquí para tonterías. Quieres recuperar el poder absoluto. Juan Manuel de Prada, Isabel Morillo, Ángel Munarriz, un beso fuerte para los tres. Hasta pronto. Hasta la semana que viene. Señores, descansen. Nos escuchamos el lunes. Adiós. Seré la mente. Yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás frontera. Si bien todo ello fue a mi manera,
era importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y así lo he de seguir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Y ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Quizá también dudé cuando mejor me divertía. Yo sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré seguir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Y ahora sé. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.